Egunon, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias a Nueva Economía Forum por albergar este foro y gracias, Eneco, por darme la oportunidad de acompañarte hoy en este desayuno dedicado al gran papel que ocupáis los socialistas en las instituciones vascas. Eskerrik asko. Sobre todo en un 25 de noviembre como hoy, en el que denunciamos la violencia contra las mujeres. Violencia que sufrimos por el mero hecho de serlo, pese que algunos todavía lo niegan. Ese negacionismo cuesta vidas, por eso no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Euskadi me trae muy buenos recuerdos de mi anterior etapa como secretaria de Estado de Industria. Han sido muchas las horas y mucho el esfuerzo junto a empresas de esta tierra para impulsar proyectos verdes, innovadores y digitales, que sin duda están contribuyendo a que la industria de Euskadi siga a la vanguardia. Compartir este espacio de encuentro y análisis junto a la sociedad vasca como secretaria de organización del Partido Socialista en una tierra que también es ejemplo del diálogo tan denostado hoy es para mí todo un honor. Me vais a permitir que comience esta presentación dándole un barniz más personal. Eneco y yo compartimos los inicios de una trayectoria política muy parecida. Nuestros caminos se han escrito en paralelo. Ambos empezamos a dar nuestros primeros pasos en las juventudes socialistas, en la misma época, afiliándonos al partido con apenas unos años de diferencia. Lo hicimos como otros tantos jóvenes de nuestra generación, convencidos de que a este país le esperaba un horizonte de derechos, convivencia y justicia social que los socialistas estábamos llamados a conquistar. Sobra decir, por motivos que aquí conocéis muy bien, que vuestra causa era mucho más compleja que la del resto de socialistas en otros rincones de España. No hace falta que venga nadie de fuera a contaros vuestra historia ni hablaros de vuestras dificultades y renuncias. Quienes hoy se permiten hablar de lo que muchos de vosotros vivisteis en primera persona deberían afilar más la memoria. Tras aquellos primeros pasos en juventudes, ambos nos forjamos en el municipalismo, aprendiendo de la política más próxima a la gente, esa que a cada necesidad le pone rostro, nombre y apellidos. Ambos hemos sido tenientes de alcalde y concejales de urbanismo. Eneco en Eibar y yo en Ontinyent, mi ciudad, en la Comunitat Valenciana. En un ámbito tan complejo como necesario, la ordenación del territorio, la planificación de nuestros municipios. Y en nuestro desempeño los dos tuvimos claro que eran las ciudades las que tenían que adaptarse a las necesidades de la gente y no al revés. Ese bagaje que deja la política municipal lo acompaña a uno allá donde va. El trato de tú a tú, la empatía con cada vecino, con sus preocupaciones, esa mirada transversal que abarca desde los grandes proyectos que mueven las ciudades hasta el detalle más pequeño, el azulejo roto en el paseo o el comercio de barrio que necesita apoyo. Por eso sé que Eneco y yo hablamos el mismo idioma. Esa combinación de pensar en lo grande y cuidar lo pequeño, ese concejal que uno lleva dentro es un valor añadido. Esa perspectiva que nos enseñó el gran Chiqui Benegas en el socialismo de lo pequeño. Tengo que decirte, Eneco, que antes de ser secretaria de organización yo tenía la sospecha de que estabas siendo un buen secretario general de los socialistas vascos. Ahora tengo la certeza de que además de ser un gran secretario general, serás un gran lehendakari. Y lo sé porque eres un gran político, pero por encima de todo eres una buena persona. Y eso para mí es una condición más que necesaria para liderar un cometido tan importante como es trabajar por y para los vascos y las vascas. Un político honesto, cercano, normal, en el mejor sentido de la palabra, que habla claro, sin rodeos ni sobreactuaciones, sin estridencias. Un líder que sabe muy bien por dónde quiere llevar el proyecto político de los socialistas en Euskadi y qué lugar ocupa este en la sociedad vasca. Y además sabe muy bien la responsabilidad que los socialistas ocupan en el gobierno de coalición.
Llevar las políticas progresistas al corazón de la acción política del Gobierno vasco siempre será una prioridad. Con iniciativas de enorme calado social, como las que los consejeros socialistas están desempeñando desde los departamentos de Economía, Trabajo y Empleo, Vivienda, Movilidad Sostenible, Turismo y Justicia. Miquel, Leni, Susana, Javier y María Jesús, qué importante vuestra labor y qué bien lo estáis haciendo, respondiendo a las necesidades de la gente y dando estabilidad a la sociedad vasca. Mirad, últimamente se habla mucho de estabilidad. Estabilidad es haber conseguido que hoy nuestro país sea el motor de crecimiento de la Unión Europea, que por primera vez en los últimos 20 años España tendrá menos déficit público que Alemania y Francia, que España tenga hoy más de 22 millones de personas ocupadas, 10 de ellas mujeres. Esa es la realidad detrás del ruido interesado. Estos hitos no son fruto de la casualidad, son el resultado de la política económica y de empleo del Gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez y el esfuerzo colectivo de todo un país. Crecemos y lo hacemos juntos de la mano de los empresarios y las empresarias, de los trabajadores y trabajadoras. Así que gracias a todas las empresas y sindicatos presentes hoy aquí por apostar por Euskadi y por nuestro país. Hoy España es ejemplo en Europa y en el mundo de que en contra de los falsos dogmas neoliberales de las derechas es compatible crecer económicamente y apostar por la justicia social, porque de eso va a estar al frente de las instituciones, de mejorar la vida de la gente, como lo hacen los socialistas vascos también desde los ayuntamientos y las diputaciones, ya sea en solitario o en coalición. Y ojalá que dentro de lo que algunos llaman la M30 de la política se fijaran más en la periferia, en el ejemplo de buena política que los socialistas llevan a cabo aquí en Euskadi o en Cataluña, por ejemplo. Mi madre siempre decía algo, y es que con las cosas del comer no se juega. Esto los vascos lo habéis tenido siempre muy claro, haciendo de la palabra la mejor herramienta al servicio de la sociedad vasca, poniendo por encima de todo el interés general. En eso consiste la buena política, en aunar mayorías que reviertan en el beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas, tendiendo puentes, pero también siendo firmes en sus convicciones. La agenda de los socialistas vascos la marcan las necesidades de la gente, con políticas que respaldan elección tras elección las urnas. Y es que creerme cuando digo que el Partido Socialista de Euskadi es un partido al alza, que está destinado a gobernar de nuevo esta gran tierra. Contigo al frente, querido Eneko, el Partido Socialista está listo para liderar la política vasca. Es un placer acompañarte hoy en este desayuno y, sobre todo, en el camino hasta la Lehendakaritza. Me tienes a tu lado, compañero, a mí y a todo el partido contigo. Eskerrik asko, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por tener de nuevo, Eneko. Bonita presentación, ¿no se quejará? No, estoy inmensamente agradecido. Creo que ha sido bastante generosa con mi papel y con mi figura. Pero bueno, yo siempre agradezco, por supuesto, la presencia de los compañeros del Partido Socialista Obrero Español, que siempre han estado a nuestro lado, acompañándonos y arropándonos en todo momento, en los momentos más felices y también en los más tristes. Y, por supuesto, hago extensivo también el agradecimiento a todas las personas que hoy, desde diferentes ámbitos y sectores, me acompañáis en este desayuno. ¿Usted diría que nos encontramos en un cambio de ciclo en la política vasca, como apuntan algunos analistas? Si hay un cambio de gobierno en España y el PNV se siente libre para pactar con un gobierno de derechas, ¿puede darse alianzas distintas en Euskadi después de las elecciones municipales y forales? Bueno, esto da para una teoría muy larga y podríamos estar toda la mañana dedicándonos a analizar todo esto, pero bueno, vamos a intentar centrar el tiro al máximo. A ver, hay veces que a la gente le gusta gastar más el tiempo en contar algunas cosas que decimos que en contar lo que verdaderamente hacemos, ¿no? Y en política, evidentemente, es muy importante lo que se dice, no cabe duda, pero es muchísimo más importante lo que se hace. Y creo que es ahí donde tenemos que poner el acento. Lo que importa es si el Gobierno vasco va a culminar o va a poner en marcha esas 7.000
viviendas protegidas que están recogidas en nuestro acuerdo de gobierno. Si el metro de Donostialdea o el tranvía Zabalgana se va a culminar. Si tenemos personal suficiente en Osakidecha y nuestros cribados contra el cáncer, por ejemplo, son eficaces. Si nuestros alumnos son competentes en materias tan importantes como matemáticas, como inglés, como euskera, y sus resultados son los que todos y todas deseamos. Si hay un empleo estable y de calidad. Si la Ertzaintza cuenta con medios materiales y medios humanos suficientes para tener calles seguras. Si nuestras empresas son competitivas y tienen frente a ellas un nuevo campo de oportunidades. Eso es lo que verdaderamente importa. Y todo eso de lo que les hablo, que no es otra cosa que lo que espera la ciudadanía de todos nosotros y de todas nosotras, de la coalición de gobierno, pues están recogidas aquí. Este era nuestro programa de gobierno, que llevaba por título Cambia el guión. Todas esas cosas que importan a la ciudadanía están recogidas en ese acuerdo, en ese programa de gobierno, en esa hoja de ruta que yo entiendo que baja la política a tierra y se dedica a lo que verdaderamente se tiene que dedicar, que es a resolver los problemas reales que tiene la ciudadanía vasca. Y yo, sinceramente, lo digo con absoluta humildad, cuando todavía no se han cumplido 20 meses de trabajo de ese gobierno de coalición, tengo que decir que estoy muy satisfecho del trabajo que se está haciendo desde el Gobierno, porque efectivamente es un Gobierno centrado en cumplir con esos objetivos y con esos compromisos que adquirimos con la ciudadanía vasca, ¿no? Eso es lo que quiere verdaderamente la gente. No quiere que nos enredemos en debates estériles que no nos llevan absolutamente a nada. Pero bueno, si alguien desde luego está esperando que la política vasca o el papel del Partido Socialista varíe en función o se mueva en función de la política española, del ritmo de los cambios que se puedan producir en España, ya les adelanto que pueden estar esperando un buen rato. En primer lugar, porque el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, no tiene intención de variar su rumbo y porque honestamente creo que queda Gobierno de España y Pedro Sánchez para rato. Pero bueno, yo lo que les quiero decir es que tenemos un acuerdo de gobierno que funciona y que además funciona bien, funciona a buen ritmo. ¿Que hay diferencias entre los socios? Es evidente, claro que hay evidencias entre los socios. Lo podemos constatar ambos, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Esto es normal? Sí, claro. ¿Por qué no va a ser normal? Somos dos partidos de tradiciones políticas diferentes y en algunos momentos, sobre algunas cuestiones, pues no pensamos lo mismo. Son lógicas. Pues, por ejemplo, hemos tenido discrepancias en torno a la exigencia del euskera en la Administración. Hemos tenido discrepancias en materia de inmigración, sobre el futuro del puerto de Pasaia, pero creo que ambos partidos tenemos no solo la legitimidad para discrepar cuando entendemos que hay cosas que no coinciden con nuestro proyecto de país o con nuestra manera de pensar, sino que incluso tenemos la obligación de exteriorizarlas para que la gente sepa lo que opinamos sobre cada cuestión. Generalmente se suele generar pues mucho ruido, muchas veces bastante más ruido que lo que verdaderamente refleja la realidad, ¿no? Y normalmente solemos solucionar ese tipo de cuestiones y ese tipo de discrepancias hablando entre los socios, y aquí está Aitor Esteban, presidente del Euskadi Buru Batzar, que lo puede constatar. El diálogo, la confianza, la relación entre ambos socios siempre ayuda a encarrilar esas cosas. En fin, yo puedo decir, a pesar de lo que algunos quieran vender, que la relación entre el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra y el Partido Nacionalista Vasco es buena y, sobre todo, es sincera. No andamos con rodeos y nos decimos las cosas a la cara. Las tratamos y las intentamos solucionar donde hay que solucionarlas. Pero bueno, nosotros cuando firmamos algo, en este caso cuando firmamos un acuerdo de gobierno, los socialistas vascos solemos ser muy leales a nuestra palabra y muy leales a lo que firmamos y en este caso ya les adelanto que lo vamos a seguir siendo. Tampoco tenemos ningún tipo de intención de variar en eso que va desde luego en nuestro ADN. Yo sé que hay mucho run en torno a los cambios de alianzas, hay mucha gente que hace muchos análisis periodísticos, hacen
en fin, artículos de opinión diciendo que el Partido Socialista puede estar preparando el terreno, en fin. Yo ya he dicho, lo he dicho muchas veces y voy a aprovechar todas las ocasiones que tenga, y hoy es una extraordinaria ocasión para hacerlo, que el Partido Socialista de Euskadi no se va a descabalgar de esta hoja de ruta, no se va a descabalgar de este acuerdo de gobierno que entendemos que es bueno para el conjunto de la ciudadanía vasca y que además funciona, que es eficaz y que nos permite trabajar en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía. También he dicho siempre que la buena política requiere de grandes consensos, que requiere de consensos que se prolonguen en el tiempo, que requiere de una estabilidad que en este caso viene de la mano del Partido Socialista de Euskadi y también del Partido Nacionalista Vasco, y eso es bueno para el país. Y cuando algo es bueno para el país, no tenemos por qué cambiarlo. ¿Para qué cambiarlo si en este caso funciona? Yo sé que habrá gente que le encantaría pescar en río revuelto, ya les adelanto que todavía les queda mucho tiempo para poder pescar alguna trucha. ¿Eso qué significa? Pues bueno, pues que el Partido Socialista va a estar dedicado a lo que se ha venido dedicando durante los últimos 10 años que tiene esta coalición de gobierno, a seguir trabajando en las materias que nos corresponden y en la responsabilidad. Y eso nos sitúa en una buena posición, porque la gente visibiliza que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, es un partido proactivo en la construcción de una Euskadi mejor, de una Euskadi mucho más moderna y mucho más competitiva. Nos permite, además, desde nuestra situación de gobierno, alcanzar acuerdos con otros partidos, porque también somos un partido de mano tendida. Y esa transversalidad pues también nos sitúa en un plano de centralidad que creo que nos da un protagonismo y nos da la capacidad de seguir trabajando más y mejor en lo que verdaderamente quiere la ciudadanía vasca. Cada vez creo que vamos a tener más capacidad de decisión sobre el futuro de Euskadi y creo que eso siempre va a ser una buena noticia para nuestro país. Pero desde luego que nadie piense que nosotros vamos a cambiar de rumbo así porque sí, porque nosotros somos un partido serio, somos un partido responsable y desde luego de momento no tenemos ninguna intención de hacerlo y desde luego si lo hiciéramos en algún momento siempre será pensando en el interés general de la ciudadanía vasca, en qué es lo mejor para Euskadi y nunca en qué es lo mejor para el Partido Socialista. El Gobierno vasco se ha marcado como objetivo completar las transferencias de competencias que marca el Estatuto antes de finales de este año. Queda poco más de un mes. ¿Lo cree usted posible? Hombre, yo siempre he dicho que yo esto no lo veo como una carrera a contrarreloj, que en una cuestión o en cuestiones que tienen tanta trascendencia, no solo para el momento actual, sino sobre todo para el futuro de Euskadi, funcionar a contrarreloj muchas veces no es la mejor de la fórmula. En fin, este proceso creo que no puede plantearse en esos términos. Creo que la amenaza de la derecha y la ultraderecha tampoco nos puede servir como excusa para correr más de la cuenta y yo desde luego soy más partidario de trabajar desde el sosiego y desde la prudencia. Esto no puede convertirse en un pulso entre los dos gobiernos, sino que tiene que convertirse en un proceso de diálogo y de búsqueda de acuerdos, de consenso. Empezando por los propios socios de la coalición aquí en Euskadi y después, por supuesto, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, porque me consta que esa es la voluntad de ambos gobiernos, la de llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos un compromiso incuestionable con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Creo que si hay un partido que puede decir que en todo momento ha estado del lado de ese estatuto, ese es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Estuvimos en su redacción, estuvimos en su aprobación, hemos estado en su defensa, nunca lo hemos dado por muerto y lo defenderemos hasta el final. Por tanto, dentro de ese compromiso, evidentemente, está su cumplimiento. Y nosotros, desde luego, tenemos una voluntad de cumplir con ese estatuto que es exactamente igual que la que tiene el Gobierno de España. Y tampoco creo que a estas alturas nadie pueda poner en tela de juicio el compromiso del Partido Socialista Obrero Español con el cumplimiento de ese estatuto, porque si en algún momento
han venido todas esas transferencias y han hecho posible ese desarrollo y ese cumplimiento del Estatuto siempre ha sido cuando el Partido Socialista Obrero Español ha estado en el Gobierno de España. ¿Que faltan transferencias? Claro que faltan transferencias. ¿Que van a llegar a Euskadi? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Probablemente no en el tiempo y en la forma que, en este caso, una parte del Gobierno haya podido plantear. Pues muy probablemente, pero que van a llegar yo no tengo ninguna duda. Pero nosotros, desde luego, sí queremos que ese proceso sea un proceso que tenga plenas garantías. En primer lugar, garantías jurídicas, porque ya sabemos que algunos están deseando interponer un recurso ante el Constitucional y creo que no nos podemos permitir el lujo de que alguien nos recurra una transferencia y nos la vayan a tumbar. Jurídicamente hay que hacerlo bien, pero es que también tenemos que hacerlo con una garantía económica y con una garantía en cuanto a efectivos que haga posible que cuando esas transferencias vengan a Euskadi, esas transferencias vengan con absoluta garantía y con la posibilidad de gestionar y de desarrollar esa transferencia de la mejor manera posible. Luego hay debates pues, que evidentemente en los últimos tiempos han estado encima de la mesa y yo desde luego no los voy a eludir y tampoco los voy a eludir en esta tribuna porque no he sido una persona que acostumbre a esconderse. Bueno, hay cuestiones que quizá no tengan que ver tan directamente con el cumplimiento del Estatuto, que se han ido incorporando, vamos a decir, que a las mesas de negociación. Y, por ejemplo, me puedo referir a la cuestión de los traspasos de puertos y de aeropuertos. Nosotros hemos sido muy claros en esta cuestión y vamos a seguir siendo claros porque es nuestra posición y evidentemente tenemos toda la legitimidad para defenderla. Desde una perspectiva económica entendemos que la desclasificación del puerto de Pasaia es una mala noticia para la economía vasca. Nosotros creemos que la pérdida evidente de tráficos resta competitividad a la economía vasca, al tejido productivo de Guipúzcoa y de Euskadi. Hay que tener en cuenta que hay alternativas y hay alternativas cercanas, que evidentemente son una competencia directa del puerto de Pasaia, como puede ser, por ejemplo, el puerto de Santander, que pueden dar garantías para que los tráficos sean globales. Por tanto, aquí la cuestión que tenemos encima de la mesa es elegir si queremos un puerto que tenga todas las garantías, que va a favor de la competitividad económica de Euskadi y que, por tanto, es un referente dentro de los puertos que están calificados como puertos de interés general por parte del Estado, o un puerto autonómico que esté apartado de esa actividad principal, que probablemente, yo no digo que no tuviera, evidentemente, flujos de tráfico estables, pero que, desde luego, perdería ciertos flujos que entiendo que para el puerto de Pasaia son fundamentales, como los flujos internacionales. Yo no tengo indicios que me digan que esa pérdida de calificación nos pueda permitir que esos tráficos a los que me refiero sigan manteniéndose en Pasaia si no hay unas cuestiones, unos elementos que para mí son fundamentales para poderlos mantener, como pueden ser, por ejemplo, las aduanas. El puerto de Pasaia tiene, vamos a decir, que los 5 elementos que le hacen tener o poder mantener esa calificación de puertos de interés general. Actividad comercial internacional, influencia más allá del territorio de Guipúzcoa, porque tenemos que recordar que también da servicio a comunidades autónomas limítrofes, como puede ser Navarra o Aragón. Tiene una importancia estratégica para la economía nacional, precisamente por eso que acabo de mencionar. Tiene un volumen de tráfico que es significativo y cumple una función dentro del sistema portuario español. Por tanto, son 5 requisitos imprescindibles que en este caso se cumplen. Yo creo que son mucho más fáciles de entender que otros argumentos que a mí, sinceramente, me generan dudas, ¿no? En fin, ¿para qué queremos quitarle esa calificación al puerto de Pasaia? Esa es la gran pregunta. Yo creo que Pasaia funciona en la medida de sus posibilidades y también funciona bien. Se argumenta que no está en el top 10. Bueno, es que igual no tiene que estar en el top 10. Lo que yo sí tengo muy claro es que si sale de ese circuito de puertos de interés general, desde luego no estará ni en el top 10 ni en el top 20 porque saldrá de ese ranking. Yo, aprovechando además que está aquí la consejera de Gobernanza,
apelo a la búsqueda de acuerdos porque creo que hay posibilidad de acordar y creo que hay posibilidad de buscar un camino intermedio, en fin, que satisfaga de alguna manera a ambas partes y que desde luego haga posible que el puerto de Pasaia siga siendo un puerto competitivo. Desde luego el Partido Socialista de Euskadi estará en ello y espero y deseo que así sea por el bien de la economía y del tejido productivo de Guipúzcoa y de Euskadi. Dentro de unos días tendremos aquí en este foro precisamente a los responsables de puertos de Euskadi y del puerto de Pasaia. Espero que no me responda que las conversaciones son discretas y no secretas. Hace ya unos meses que el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu están hablando de un nuevo estatuto o del nuevo estatus, como usted prefiera. ¿Qué está dispuesto a actualizar el Partido Socialista de Euskadi y qué considera innegociable en la relación de Euskadi con España? Las relaciones son discretas y las conversaciones son discretas. Por tanto, mucho no le voy a poder contar más allá de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Está claro que nuestro estatuto tiene 46 años, es el único, junto con el de Galicia, que no ha sufrido ningún tipo de modificación, que no ha sufrido ningún tipo de renovación. Y desde luego hay una cosa que es muy clara, que este Euskadi no tiene absolutamente nada que ver con el Euskadi que teníamos en 1979. Sociológicamente, económicamente, institucionalmente, ha cambiado mucho durante estos 46 años y desde luego tenemos que adaptar nuestro Estatuto de Autonomía a la realidad de esa Euskadi de hoy, que creo que ha tenido un desarrollo muy largo, fruto, entre otras cosas, a gobiernos de coalición que lo han hecho posible, ¿no? Que han construido esta Euskadi que conocemos hoy en día. Hay una idea que creo que es la primera que quiero lanzar, que creo que es la más importante, y es que cualquier cosa que acordemos en torno al Estatuto de Autonomía, desde luego estará dentro de la más absoluta legalidad, entre otras cosas porque eso es lo que tenemos acordado en nuestro acuerdo de gobierno el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros no nos vamos a meter en ningún tipo de aventuras. Pero, verdaderamente, ¿para qué queremos reformar nuestro Estatuto de Autonomía? Pues mire, durante los últimos 46 años, desde luego, ha habido una producción muy importante de derechos sociales que, como decía, nos han traído hasta aquí y han hecho posible la Euskadi que hoy conocemos. Y entendemos que esos derechos sociales, que todos esos avances, hay que incorporarlos a un Estatuto de Autonomía para blindar todos esos derechos y que no corran absolutamente ningún riesgo. Creo que ese tiene que ser el objetivo principal, incorporar y blindar todos esos derechos sociales que nos hablan de sanidad, que nos hablan de educación, que nos hablan de vivienda, que nos hablan de movilidad sostenible, que nos habla de tantas y tantas cosas que hemos ido construyendo durante todos estos años. Desde luego, yo quiero que Euskadi sea una sociedad principalmente moderna, avanzada, que mire al futuro, que tenga en esas herramientas la palanca de cambio para poder transformar este país y hacer posible una Euskadi mejor, que sepa y que tenga además esa capacidad de irse adaptando a los tiempos en la medida en la que se sufren cambios o vienen, vamos a decir, que circunstancias que varían el statu quo de cada momento. En fin, y sobre todo quiero una Euskadi plural y diversa en la que quepamos todos y todas, porque aquí evidentemente no sobra absolutamente nadie. ¿Es posible el acuerdo? Pues sí, claro que es posible el acuerdo. Y yo siempre apelo a lo que ocurrió hace 2 legislaturas, en esa ponencia de autogobierno, en la que el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y Podemos en ese momento alcanzamos un acuerdo en torno a un 95% de ese texto del futuro Estatuto de Autonomía. Yo lo que sí espero es que nadie tenga la tentación de repetir los mismos errores que se cometieron entonces. Es decir, si todos somos conscientes de los errores que cometieron algunos, incorporando cuestiones que están fuera de la legalidad, principalmente en torno al derecho de autodeterminación, yo creo que será muy posible llegar a un acuerdo. Nosotros no vamos a tener nunca ninguna intención
de meternos en ningún tipo de aventura independentista. Para eso, que no cuenten con nosotros. Para lo otro, evidentemente, sí. Yo creo que la pelota, en ese sentido, no está tanto en nuestro tejado, sino en el tejado de aquellos que en aquel momento optaron por esa opción. Eso nos lleva a un callejón sin salida, nos lleva, desde luego, al fracaso más absoluto, y creo que ya no podemos perder más el tiempo y tenemos que ponernos a la tarea para conseguir un estatuto que, como diga, tenga como objetivo primordial blindar todos esos derechos sociales. El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, que está con nosotros, planteaba el otro día, en relación con el cumplimiento del Estatuto de Gernika, la necesidad de una escenificación pública del compromiso al más alto nivel. Pedro Sánchez y Manuel Pradales. Desde EITB le preguntan si esa foto cree usted que se va a producir antes de que acabe este año. Yo repito y reitero, es que a mí no me gusta trabajar a contrarreloj en cuestiones que son tan trascendentales para el futuro de este país. No tengo tampoco ninguna duda que se producirán las fotos que hagan falta entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Manuel Pradales, porque el Partido Socialista, entre otras cosas, dentro de su ADN, también tiene muy incorporado, vamos a decir, que ese chip de la cogobernanza, ¿no? Algo que, por otra parte, lo pusimos en práctica en momentos tan complicados como la pandemia o la salida de la crisis derivada de la guerra de Ucrania. La interlocución entre gobiernos es fluida, la colaboración entre gobiernos es fluida. Yo creo que nadie puede poner en duda, y lo he dicho antes, que la voluntad del Gobierno de España está ahí porque siempre ha estado. Nuestro compromiso con el cumplimiento del Estatuto de Gernika va a estar ahí siempre, el de los socialistas vascos y el de los socialistas españoles. Y, por tanto, esa foto se producirá cuantas veces hagan falta. Pero, por favor, hagamos las cosas bien, no hagamos las cosas a contrarreloj por sumar un tanto más en el casillero. Creo que son cuestiones trascendentales, voluntad para dialogar y, sobre todo, para llegar a un acuerdo ahí. Espero y deseo que, desde luego, podamos conseguirlo lo antes posible, pero, desde luego, sin fijar una fecha exacta, porque creo que eso, evidentemente, pues probablemente vaya en contra de la mejor solución que podamos encontrar al respecto de cada escollo que tengamos en las negociaciones que se están produciendo. Con la competencia de EH Bildu por la izquierda, ¿usted cree que la propuesta política del Partido Socialista de Euskadi puede resultar atractiva hasta el punto de convertirse en una alternativa de gobierno? Ustedes defienden que están en la centralidad. ¿Qué es eso de la centralidad? ¿Ve posible algún gran acuerdo de país con Bildu en esta legislatura, o el desacuerdo con la izquierda abertzale es más de fondo que de forma? Bueno, yo no le voy a dar más alpiste a algunos para que sigan escribiendo artículos sesudos de opinión y de análisis político. Mire, yo le voy a poner encima de la mesa una realidad que es incontestable. Y es que en el último ciclo electoral el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, no ha dejado de crecer. Hemos crecido en las municipales, en las forales, en las generales, que las ganamos, en las europeas, en las autonómicas. Eso nos ha dado la posibilidad de tener una estabilidad fruto de una mayoría parlamentaria en el Parlamento vasco que ha venido en nuestra mano. En fin, yo creo que eso tiene una consecuencia muy directa. Y la consecuencia directa es que tenemos más peso específico en los gobiernos, por tanto tenemos más responsabilidad, pero también tenemos mucha más capacidad de influencia en lo que hacen esos gobiernos. Vamos a decir que las materias que nos competen a nosotros y también en materias que competen a nuestro socio de gobierno, porque evidentemente la transversalidad a día de hoy es más patente que nunca y tenemos que trabajar como un solo gobierno, no como dos gobiernos diferenciados. Y me consta que el trabajo entre las consejerías es muy intenso y muy interesante, vamos a decir, que en la proactividad de generar políticas transversales que nos hagan un país mucho más competitivo. Mucha mayor capacidad de influencia, una mayor presencia en los gobiernos, que creo que es muy positiva para la ciudadanía vasca, pero tampoco
creo que el Partido Socialista de Euskadi pueda conformarse única y exclusivamente con eso. Nosotros no nos conformamos. Ya digo, venimos de un ciclo en el que el Partido Socialista no ha dejado de crecer. Nuestro objetivo es seguir creciendo. Nuestro objetivo es seguir creciendo para terminar liderando este país, que es el objetivo que nos pusimos en el primer congreso del Partido Socialista de Euskadi, en el que fui elegido secretario general. Y camino de eso vamos. Yo creo que la ciudadanía vasca distingue muy bien las políticas que los socialistas ponemos en marcha en los gobiernos. Es más, la sociedad vasca, en líneas generales, y así lo dicen los estudios sociológicos, vamos a decir que se sitúa en el ámbito del progresismo, se considera progresista, identifica muy bien las políticas progresistas que hace este gobierno, las reconoce y se identifica con ellas. Por tanto, eso también me da un indicio de que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, puede seguir creciendo. Ese es nuestro modelo, trabajar día a día para resolver los problemas de la ciudadanía vasca, ¿no? Esa combinación o esa suma perfecta que nos da la estabilidad, el progreso y los acuerdos transversales con otros partidos que nos sitúan en eso que yo denomino el eje de la política vasca. Eso es la centralidad. Estar situado en el centro, haciendo las políticas que se identifican con tu manera de ser, con tu manera de pensar, con tu manera de hacer, condicionar la labor de esos gobiernos a través de esa responsabilidad, de ese compromiso en todos los gobiernos y haciendo posible que las políticas progresistas estén presentes en todos los gobiernos, porque así lo exigimos cuando nos sentamos a negociar. Mire, partidos de izquierdas, o bueno, que se autodenominan de izquierdas, porque para mí algunos, eso de la izquierda abertzale es bastante más abertzale que de izquierdas, partidos que se califican de izquierdas, puede haber unos cuantos en Euskadi, pero ¿qué quiere que le diga? El único que garantiza que esas políticas progresistas estén en los gobiernos es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Nadie más, absolutamente nadie más que nosotros. Y la gente, como decía, lo reconoce. Eso significa que a medida que el Partido Socialista vaya creciendo, porque vamos a seguir creciendo, el Partido Socialista pueda ir preparando el terreno para que en un futuro inmediato se pueda alcanzar una alianza con EH Bildu. El que haga ese cálculo se está equivocando de arriba a abajo. Se está equivocando de arriba a abajo. Y el que haga ese discurso también. Lo dije en la última campaña de las elecciones autonómicas y lo vuelvo a reiterar hoy. No se dan las condiciones. No se dan las condiciones. Primero porque evidentemente tenemos un compromiso firmado y nosotros somos gente de palabra y vamos a seguir siendo fieles a ese compromiso. Y en tanto en cuanto esa hoja de ruta esté vigente, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, no tiene ninguna intención de descabalgarse de esa hoja de ruta y de ese acuerdo de coalición. Yo a EH Bildu no le veo como un compañero de viaje. Yo a EH Bildu le veo como un adversario. Y además como un adversario directo del Partido Socialista de Euskadi, porque, entre otras cosas, creo que nuestros modelos están muy lejos. Nuestros modelos están muy lejos y si atendemos a cuestiones troncales, a cuestiones nucleares que afectan a la vida diaria de la ciudadanía vasca, es claro, y se han visto y se han demostrado en los numerosos debates que tenemos en el Parlamento vasco. Discrepamos en un modelo en torno a las políticas lingüísticas que es muy evidente, pero es que también chocamos con nuestro modelo educativo, chocamos con nuestro modelo sanitario, chocamos muchas veces también con nuestro modelo de vivienda, porque luego a la hora de la verdad algunos dicen mucho y hacen muy poco. Chocamos con muchísimas cosas, con nuestro modelo de movilidad y de infraestructuras. O cabe recordar que algunos, cada vez que se intentaba impulsar un proyecto de modernidad en este país en torno a la movilidad, lo primero que hacían era ponerse detrás de la pancarta y poner en marcha una plataforma. Bueno, lo siguen haciendo todavía en materia energética, que luego, si queréis, también hablamos de eso. Es que nuestro modelo, no voy a decir que sea antagónico, porque puntualmente podemos llegar a algunos acuerdos, pero nuestro modelo de país es muy diferente al de EH Bildu. Por tanto, no veo base de ningún tipo que pueda dar lugar a ningún tipo de indicio de ese tipo. Y luego, evidentemente, está el recorrido ético que siempre va a estar encima de la mesa. Yo tengo la sospecha, solo la sospecha, de que EH Bildu quiere un país independiente.
muy lejos de Europa y muy lejos de lo que es la manera de pensar y de sentir las instituciones y el futuro de este país que tiene el Partido Socialista. Mire, de hecho, este último fin de semana le he oído al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, una vez más apelar a ese gran bloque nacionalista ante unas elecciones generales. Siempre terminan en lo mismo, en un bloque nacionalista, en un bloque soberanista, para intentar ir hacia la soberanía, hacia la independencia. Mire, mi modelo no es el de los bloques ni es el de los muros. Mi modelo es el de ir construyendo una Euskadi cada vez mucho más moderna, mucho más avanzada y, sobre todo, mucho más plural y mucho más diversa que mire Europa. El PNV y el Endacari Pradales han celebrado como un éxito la compra de casi el 30% de Talgo, que permitirá que la empresa ferroviaria vuelva a Euskadi y que sea José Jainaga quien la dirija. Le pregunta José Izarra de El Mundo si el consorcio vasco podría haber cerrado la operación Talgo sin el visto bueno del PSOE y si cree que la SEPI debería contar con un puesto en el Consejo de Administración de Talgo a partir del próximo 12 de diciembre. Podría despachar la respuesta diciendo que también aquí hay conversaciones discretas. Pero evidentemente el Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, ha estado no solo sobre la operación desde el minuto 1, sino que además hemos estado colaborando y remando en el mismo sentido que ha estado remando el Gobierno vasco y el Gobierno de España. Evidentemente no solo hemos estado informados en todo momento, sino que dentro de nuestras posibilidades y del papel que jugamos en todas las instituciones hemos estado haciendo posible lo que finalmente se ha convertido en realidad. Yo no tengo ninguna duda que además del Grupo Vasco habrá una incorporación del Gobierno de España a través de la SEPI, como no podía ser de otra manera. Y entiendo que si la SEPI entra, vamos a decir, que en esa operación, pues evidentemente tendrá un miembro en el Consejo de Administración, como no podía ser de otra manera. ¿Ese miembro será vasco? Hombre, yo entiendo que al señor Izarra y a todos los presentes les encantaría que incluso pudiéramos poner algunos nombres encima de la mesa. Espero y deseo que sea vasco. Dirigiéndose a la empresa vasca industrial y de servicios, ¿qué tres certezas puede ofrecerles esta legislatura en materia de fiscalidad, de energía, de estabilidad regulatoria? ¿Qué valoración hace de la solución de futuro de Talgo? Hombre, yo creo que nos abre una ventana de oportunidad muy importante. Evidentemente, Talgo tiene algunas cuestiones que creo que son conocidas por todos y por todas que resolver. Evidentemente tiene una cartera de pedidos que es muy importante y Talgo lo primero que tendrá que hacer es poner en marcha las infraestructuras necesarias para, en ese sentido, tener una capacidad productiva mayor. Pero yo creo que en este sentido, tanto la propia Talgo, la nueva dirección que surja de esta operación, como las instituciones, pondremos todo de nuestra parte para hacer posible que Talgo resuelva esas cuestiones y en materia de infraestructuras propias para ser más productivos, como en materia energética, como en otro tipo de materia, como puede ser la fiscal o la económica, evidentemente tendrá todo a su disposición porque entendemos que es un pilar muy importante de la economía vasca y muy especialmente de la economía alavesa. Pero bueno, dejemos que el nuevo Consejo de Administración aterrice, que la nueva realidad se haga presente, tome posiciones y a partir de ahí a todos y a todas nos toca empezar a trabajar. Solaria me pasa una nota en la que dice que la empresa lleva muchos años intentando desarrollar parques solares fotovoltaicos en Álava y construir líneas eléctricas que ayuden a cubrir las necesidades energéticas de empresas y familias, pero dicen que las dificultades continúan. En su opinión, ¿qué soluciones concretas sería necesario que adoptara el Gobierno vasco para dar un impulso a la energía solar fotovoltaica en Euskadi y acelerar la construcción de estas instalaciones y sus líneas de evacuación de electricidad? Yo siempre suelo dar el mismo dato. Euskadi tan solo consume un 17% de energía renovable
y de ese 17% solo producimos aproximadamente la mitad. El otro día leía en un medio de comunicación que el nuevo parque eólico que se va a empezar a construir cerca de Ollón aproximadamente va a incrementar en un 20% la producción que actualmente se produce aquí en Euskadi, ¿no? Lo cual nos indica que tan solo un parque eólico es totalmente insuficiente. Yo creo que el compromiso del Gobierno está ahí y nosotros somos muy conscientes de que hay que darle un impulso en materia energética a la cuestión de las energías renovables, pero luego también nos topamos con una realidad y la realidad es que en muchos ayuntamientos, en fin, yo no voy a poner etiquetas, pero todos sabemos quiénes son, luego surgen las dificultades. Algunos han estado muy cómodos detrás de la pancarta durante muchísimos años y cuando les ha tocado gestionar y se han topado con una realidad, pues también se han topado con un problema, porque hasta los suyos propios se revuelven. Creo que en este país lo que tenemos que hacer es configurar un gran pacto de país con un compromiso. Porque aquí, en fin, podemos llegar a un gran acuerdo, podemos firmar todo, pero luego eso se queda en papel mojado si desde luego no se materializa y no se convierte en realidad. Ya sabemos que es muy incómodo instalar proyectos de este tipo en muchísimas localidades. Sabemos que puede ser muy incómodo y que a nadie nos gusta que en nuestro municipio pues se pueda construir, pero es que es necesario. No podemos estar haciendo, por un lado, un discurso que apele constantemente a la necesidad de impulsar proyectos de energía renovable y cuando se dan las condiciones para poder instalar un proyecto en un municipio, en una localidad concreta, todo el mundo se ponga en contra. En fin, creo que tenemos que ser coherentes y responsables y eso nos apela absolutamente a todos y a todas. Yo creo que hace falta un gran pacto de país y, sobre todo, que todos y todas seamos honestos con nosotros mismos y trabajemos conjuntamente para hacerlo posible. Pero, desde luego, Euskadi, en esa materia, creo que está muy a la cola dentro de las comunidades autónomas a nivel estatal y, desde luego, tenemos que darle un impulso. A mí me consta que desde el Gobierno se está trabajando en eso, pero, desde luego, hace falta la concurrencia de absolutamente todos los gobiernos, del Gobierno vasco, de las diputaciones forales, pero, sobre todo, de los ayuntamientos que tienen mucho que decir en esto. El presidente de Alemania visitará el próximo viernes Guernica en un acto que se interpreta como una petición de perdón por el bombardeo de 1937. Le preguntan si debe pedir perdón también el rey de España, si finalmente le acompaña, que parece ser que así será. Coincide con el Lehendakari Pradales en que el Gobierno de España debe un gesto de reparación a Euskadi por hechos pasados como el bombardeo de Guernica. No, no lo comparto. Pero es algo que además es, vamos a decir que histórico, porque esta polémica lleva botando encima de la mesa unos cuantos años y me he pronunciado muy claramente al respecto de eso. Es decir, entiendo que un gobierno que es legítimo heredero de aquel gobierno que en 1936 sufrió el golpe militar, ese mismo gobierno que en 1937 sufrió el bombardeo de Guernica, no tiene ningún sentido que pida perdón absolutamente a nadie. Es decir, en aquel gobierno incluso no solo había representantes del Partido Socialista Obrero Español, también incluso del Partido Nacionalista Vasco. Estaba Manuel de Irujo, que era ministro sin cartera. Yo creo que nosotros, en ese caso, no somos responsables, sino víctimas de aquel bombardeo y de aquel golpe militar. Por tanto, nosotros no tenemos que pedir perdón absolutamente por nada. En todo caso, tendrán que pedir perdón los herederos de aquel franquismo, de aquel golpe militar que hizo que Euskadi, al igual que toda España, sufriera una guerra civil absolutamente intolerable. Yo no le veo ningún sentido a esa reclamación y, desde luego, no la comparto en absoluto. Desde EITB dicen que todos los partidos de la oposición han anunciado enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno vasco y denuncian la falta de voluntad negociadora por parte del Gobierno, una idea en la que insiste en particular EH Bildu. ¿Qué valoración hace de estas críticas?
pues que entra dentro de lo más previsible. No esperábamos mucho más de ellos. Es decir, desde luego el Gobierno lo que no va a hacer es estar perdiendo el tiempo en negociar cosas que sabemos que primero no compartimos y que en segundo lugar buscan lo que buscan, que es tener un mínimo protagonismo dentro de las negociaciones, la aprobación de presupuestos. Tenemos la tranquilidad absoluta de contar con una mayoría parlamentaria que garantiza esas cuentas. Lo que no vamos a hacer es desviar la atención y, desde luego, modificar esa hoja de ruta porque algunos quieran. Lo siento, tenemos una mayoría parlamentaria y la haremos valer. Hemos tendido la mano, nos hemos sentado con todas las fuerzas políticas, hemos explorado las posibilidades de acuerdo que hay y, desde luego, lo que sí hemos observado es que posibilidades reales de llegar a un acuerdo, voluntad real por llegar a un acuerdo por parte del resto de fuerzas políticas no había. Había mucho más de tacticismo político, de intentar sacar la cabeza y tener un protagonismo en este proceso. Mira, el Gobierno vasco ni está para perder el tiempo ni para hacerle un favor a nadie. Ya está. Tenemos una mayoría que garantiza esos presupuestos, pues hágase valer esa mayoría y aprobar unos presupuestos que para nosotros, en nuestra modesta opinión, son los presupuestos que necesita Euskadi, unos presupuestos expansivos que están perfectamente centrados en resolver y en afrontar todos esos retos que tenemos encima de la mesa en todas las materias que gestiona el Gobierno vasco. Hablan ustedes de empleo digno y de calidad. Más allá del dato del paro, ¿qué indicadores concretos se marca para poder decir al final de la legislatura que el empleo ha mejorado en Euskadi? Hombre, yo creo que los datos están ahí. La economía española es en estos momentos un referente dentro de la economía europea. Y la economía vasca también tiene indicadores que evidentemente son envidiables, son muy buenos. Ya me gustaría que siempre estuviéramos así de bien, ¿no? Yo creo que evidentemente las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, su influencia en Europa, a la hora también de poner al servicio de las administraciones herramientas como los fondos Next y otro tipo de herramientas, han hecho posible que la economía española no solo sea un referente a nivel mundial, sino que sea una economía perfectamente competitiva. Mire, les voy a dar datos. El otro día el Consejo Vasco de Finanzas, que se reunió hace escasamente más de un mes, nos daba una previsión al cierre del ejercicio del 2025 que fue algo más de 20.000 millones de euros, un 9,7% sobre el año anterior. En 2026 la recaudación de tributos concertados será de más de 21.000 millones de euros, un 5,7% más. Es decir, estamos prácticamente en un paro técnico, es decir, que la economía vasca funciona y funciona muy bien, y además creo que las empresas vascas están haciendo posible que los empleos en Euskadi sean empleos estables, sean empleos de calidad y sean empleos con derechos. Yo por eso muchas veces hago esa reflexión de que aquí no sobra absolutamente nadie. Es más, es que afortunadamente falta gente. Es que afortunadamente falta gente para trabajar en cientos, en miles de empresas en Euskadi que están demandando perfiles que ahora mismo no tenemos. Es que tenemos una situación de pleno empleo, es que nuestras empresas son competitivas, nuestras empresas dan oportunidades y han entendido determinadas claves dentro de su competitividad, de su ámbito, de sus sectores, que están haciendo posible que la economía vasca también sea un referente. Y en estos momentos tenemos un problema, y es algo que nos transmiten muchísimas empresas, de falta de determinados perfiles, de falta de personal para poder cubrir muchísimos puestos que quedan vacantes, ¿no? Por tanto, en fin, yo apelo a que, evidentemente, aprovechemos todo ese capital humano que nos viene de fuera, seamos inteligentes en la gestión de los recursos, de las políticas activas de empleo, de la formación, para hacer posible que todo ese capital humano que viene a Euskadi lo aprovechemos adecuadamente y seamos mucho más competitivos, como lo fuimos pues, en los años 60 o los años 70, cuando tanta gente vino a Euskadi a buscarse un futuro mejor y fue un capital fundamental para construir y para hacer posible la Euskadi de hoy. Sanidad y educación son dos grandes pilares. Si solo pudiera garantizar dos cambios claros, por ejemplo, dos en cada área, durante esta legislatura, ¿cuáles serían para usted? Yo creo que ya se han puesto en marcha.
Es decir, este Gobierno entendió desde el primer minuto que había cuestiones que teníamos que reorientar. Así lo reflejamos en nuestro acuerdo de Gobierno y en ello se está trabajando. En el ámbito sanitario entendíamos que, dadas las circunstancias y todo lo que habíamos venido arrastrando tras la pandemia, requería de una mayor presencia de efectivos sanitarios en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Se han puesto en marcha OPEs para dotar de más capital humano, de más profesionales sanitarios en nuestro Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, y además se hizo de manera absolutamente inmediata a la configuración de ese Gobierno. Se ha sido ágil y yo creo que, en fin, ahí están los resultados. Era algo que estaba en el centro, vamos a decir, que de la polémica política, de la actualidad política en la pasada legislatura, y en estos momentos yo creo que el cambio ha sido sustancial y que hemos sabido corregir ese déficit que podía tener nuestro sistema vasco de salud. Y, por otro lado, en materia de educación, sabemos que una de las cuestiones más relevantes que tenemos que resolver es el tema de la segregación y, desde luego, dentro de las mesas que se han puesto en marcha desde el Departamento de Educación, esa es una cuestión troncal, es una cuestión fundamental que está haciendo posible que ya se estén configurando, vamos a decir, que políticas que hagan posible que esa segregación vaya disminuyendo y que, desde luego, todos los esfuerzos de nuestra escuela pública vasca estén centrados en lo que tienen que estar centrados, y es que nuestros alumnos y nuestras alumnas, nuestros hijos y nuestras hijas, tengan más competencias en materias que son fundamentales no solo para su futuro, para su incorporación al mercado laboral, sino para la propia competitividad y para el propio futuro de Euskadi, ¿no? Para que sus resultados sean cada vez más óptimos, que es lo que deseamos. Ya digo, el esfuerzo del Gobierno está centrado en lo que necesita este país. Es la hoja de ruta que necesita Euskadi, y en esas dos materias concretamente yo creo que el Gobierno ha tenido la suficiente inteligencia y, sobre todo, la suficiente capacidad de reaccionar rápidamente para que ya desde los primeros compases de legislatura atajemos esos retos que teníamos encima de la mesa y les demos solución a través de las políticas correspondientes. Juventud, vivienda, fuga de talento. Para un joven cualificado de Euskadi, el gran problema es la vivienda y la precariedad laboral. ¿Qué medidas específicas propone usted para que no tenga que elegir un joven entre irse fuera o quedarse renunciando a expectativas? Euskadi siempre ha sido una tierra de oportunidades y creo que no ha dejado de serlo nunca, salvo en momentos muy puntuales cuando hemos padecido una crisis muy profunda. Y yo creo que ahora mismo Euskadi es una tierra de oportunidades que resulta atractiva para nuestra juventud, a pesar de que, evidentemente, tenemos algunos problemas. Lógicamente, la juventud necesita de pilares determinados y de condiciones determinadas para que vea, vamos a decir, que su futuro aquí en Euskadi sin tenerse que marchar a otros lugares. Uno es la formación, la educación, otro es el empleo estable y de calidad, y otro es el de la vivienda para poder desarrollar su vida aquí en Euskadi. En lo que a nosotros respecta, evidentemente, al igual que acabo de mencionar ahora mismo en el caso de la educación o de la sanidad, hemos sabido reaccionar rápido y hemos sabido detectar los problemas. Por eso, al inicio de la legislatura, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco registramos una iniciativa, una proposición de ley en el Parlamento Vasco, una proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que va a modificar aspectos que para nosotros son sustanciales de otras leyes que estaban en vigor y que, desde luego, suponían, vamos a decir, que una dificultad para poder desarrollar todas esas políticas de vivienda y poner en marcha, entre otras, esas 7.000 viviendas en régimen protegido que nos planteábamos en el acuerdo de Gobierno. Necesitamos que nuestra Administración sea más ágil, que los trámites sean mucho más rápidos, que, desde luego, tengamos una reserva estratégica de suelo que haga posible que la intervención del Gobierno de manera directa o también a través de la colaboración público-privada sea mucho más eficaz y mucho más rápida. Instrumentos y herramientas que van a suponer un antes y un después en las políticas de vivienda para hacer posible que nuestros jóvenes puedan tener acceso a través también,
vamos a decir, que de otras herramientas que ya están en estos momentos en el mercado, como puede ser el de los apartamentos dotacionales. Pero yo no me centraría en esta materia única y exclusivamente en los jóvenes. Creo que en estos momentos tenemos un reto también en las clases medias y trabajadoras que en estos momentos se quedan fuera del mercado libre y fuera del mercado protegido. Tenemos que hacer frente a esa situación, tenemos que poner medidas encima de la mesa para que esa gente tenga opciones a desarrollar su proyecto de vida aquí en Euskadi. Ya sabemos que no es fácil, este Gobierno lo va a poner en marcha y, como he dicho antes en otra de las intervenciones, veremos a ver dónde se sitúan algunos. Los dos partidos que formamos parte de la coalición de gobierno, desde luego, sabemos muy bien dónde estamos y sabemos muy bien lo que queremos, y también sabemos muy bien que nuestros ayuntamientos, los ayuntamientos que gobernamos, van a poner todo de su parte para que, sobre todo, esa reserva estratégica de suelo sea posible y tenga las mayores alternativas y, sobre todo, sean capaces de desbloquear muchísimas unidades que en estos momentos están paradas porque no son rentables, porque no son sostenibles económicamente. Ya veremos a ver otros que dicen mucho dónde se sitúan y qué hacen al respecto. Señor Andueza, ¿usted diría que es irresponsable y también arriesgado que la vicepresidenta segunda del Gobierno español, doña Yolanda Díaz, haya llamado a la movilización social en contra del fallo del Tribunal Supremo que ha causado ya la dimisión del fiscal general del Estado? Ya se ha anunciado a quién propondrá el Gobierno para su sustitución. Bueno, yo creo que cada cual es libre de hacer el llamamiento que quiera realizar, y si lo ha hecho, desde luego lo ha hecho desde la más absoluta libertad y yo lo tengo que respetar. ¿Al margen del Gobierno? Hombre, también entiendo que es responsable de su formación política. Mire, yo ese problema no tengo porque, como no estoy en el Gobierno y estoy dedicado exclusivamente a mis labores en el partido, en ese sentido no tengo ningún tipo de conflicto de intereses, podríamos llamarlo así. Al margen del Gobierno, ya es líder de Sumar y entiendo que lo habrá hecho en su condición de lideresa de su partido, de su formación. No me tiene que parecer ni más responsable ni menos irresponsable. Yo soy respetuoso, ojo, como soy respetuoso con el fallo del Tribunal Supremo, pero en esta cuestión también creo que cabe recordar un poquito de dónde venimos y todo lo que ha ocurrido, y en eso probablemente sí tenga más coincidencia, ¿no? Yo lo primero que creo es que algunos tenían demasiada prisa en que se supiera cuál era el fallo del Tribunal Supremo y, sobre todo, que se supiera en el 20N, lo cual ya me da un inicio bastante escabroso, digámoslo así. Pero conviene saber de dónde viene, ¿no? Cuál es el origen de esta situación, ¿no? Y el origen de este proceso judicial. Y conviene decirlo y, además, aprovechar esta tribuna para socializarlo, si me lo permiten, ¿no? Todo esto se origina por la difusión de una nota de prensa para parar un bulo que pone en marcha el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, para intentar desviar la atención sobre los verdaderos hechos, ¿no? Los verdaderos hechos son los hechos que verdaderamente nos tienen que preocupar, ¿no? Y es el fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Aquí lo grave no es la filtración, que, por otra parte, a tenor de lo que han dicho todos los testigos que han pasado por el Tribunal Supremo, testigos de los medios de comunicación que sacaron esa información, esa filtración no vino en ningún caso de la mano del ya ex fiscal general del Estado, ¿no? Lo grave es que el novio de la señora Ayuso, tal y como él ha confesado, defraudó y, por tanto, cometió un delito. Eso es lo verdaderamente importante. El resto son fuegos de artificio para intentar desviar la atención al respecto. Mira, a mí me queda una sensación que es bastante amarga, si me lo permiten, ¿no? Y es que parece que en este país, en algunos momentos, se penaliza a quien persigue el fraude, a quien persigue el delito, y se premia al que lo comete. Que se lo pregunten a Pablo Casado o que se lo pregunten ahora mismo al fiscal general del Estado, que han sido víctimas de todo eso. Ellos, que han denunciado, que han perseguido un delito, se han terminado convirtiendo en las víctimas, ¿no? En fin, y que algunos en estos momentos estén planteando todo esto como una victoria, me da la sensación que es una manera de intentar salirse de rositas sin importarles lo más absoluto el daño que se hace a las instituciones democráticas. Le preguntan
Señor Andueza, si usted da credibilidad a las informaciones sobre la reunión entre Sánchez, Cerdán y Otegi para pactar la moción de censura a Rajoy. Hombre, pues si el señor Otegi ha dicho que no se ha reunido con el señor Sánchez, ¿quién soy yo para desmentirlo, no? La respuesta la ha dado el señor Otegi, pues efectivamente así habrá sido, yo me lo creo. Más allá del rol de socio de gobierno, ¿aspira el Partido Socialista de Euskadi a liderar de nuevo el gobierno vasco en el corto o medio plazo? ¿Qué tendría que pasar para que ese salto fuera creíble y posible? Hombre, lo he dicho antes, ¿no? El Partido Socialista en los últimos ciclos electorales no ha dejado de crecer y evidentemente nuestra aspiración tiene que ser la de ganar elecciones y liderar este país. Hombre, eso sé que a Aitor mucho no le gustará, pero evidentemente tiene que ser mi objetivo, ¿no? Yo para eso me presento a unas elecciones y para eso concurre a unas elecciones el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Para ganarlas. Ya le digo, esto evidentemente no es un objetivo que nos podamos plantear a corto plazo. Sería un iluso si dijera que a corto plazo el Partido Socialista va a ganar unas elecciones autonómicas. En fin, no, nosotros somos realistas. Yo lo que sí le digo es que el Partido Socialista no ha dejado de crecer, ni va a dejar de crecer, ni va a dejar de tener cada vez un mayor protagonismo en los gobiernos y, por tanto, una mayor capacidad de influencia, y que la ciudadanía cada vez reconocerá más y mejor nuestro papel en los gobiernos y las políticas que hacemos, porque las identifica perfectamente con nuestro ADN y con nuestra manera de hacer. Pues bueno, pues con el tiempo, evidentemente, estoy convencido que ese objetivo pues lo conseguiremos. Ya para terminar, usted se define como una persona normal que quiere resolver problemas. Aunque a veces no lo parezca, pero sí, me considero normal. Que quiere resolver problemas de gente normal. ¿Qué decisión impopular estaría dispuesto a asumir si cree que es buena para Euskadi a medio plazo? Pues mire, cualquiera. Quizá incluso hasta la primera decisión impopular en algunos sectores pueda ser estar en todos los gobiernos, porque lo más cómodo es estar en la oposición. Mire, la oposición es muy cómoda. Usted se sitúa en la oposición, azota al gobierno, le da sin descanso, está ahí, pero es que esa no es la razón de ser del Partido Socialista. La razón de ser del Partido Socialista es la responsabilidad, el compromiso con su tierra y el compromiso con la ciudadanía. Y estando en todos los gobiernos, nosotros tenemos que ser responsables y tendremos que tomar las medidas que sean necesarias, siempre pensando en el interés general del conjunto de la ciudadanía vasca. Aunque eso nos genere críticas, y de eso sabemos un montón porque hemos estado en muchos gobiernos a lo largo de nuestra historia y nos ha tocado tomar decisiones que han sido tremendamente difíciles, pero ninguna se ha tomado a la ligera, siempre se ha tomado pensando en qué es lo mejor para nuestro país y para la ciudadanía. Por tanto, por incómoda que fuera cualquiera de las situaciones que se nos pusiera encima de la mesa, por impopular que fuera cualquiera de las decisiones que tuviéramos que adoptar, si entendemos que eso es bueno para el país, el Partido Socialista nunca pensará en sus intereses electorales, siempre pensará en lo que es bueno para la ciudadanía, lo que es bueno para la gente y, por tanto, siendo responsables y comprometidos con nuestro país como somos, la adoptaremos sin ningún tipo de problema y también sin que nos tiemble el pulso. Voy a darle un último turno para sus mensajes finales, pero permítame que le agradezca su participación hoy en la tribuna Euskadi, que hacen posible la Fundación BBK, que ha estado representada hoy de nuevo por su presidente, don Xavier Sagredo, y por Solaria, que ha estado representada por David Redori. Bueno, pues en primer lugar, agradecerles la oportunidad que me dan siempre de poderles transmitir mis reflexiones en este foro, que hoy ha tenido una muy buena concurrencia. Por tanto, muchísimas gracias por la presencia a todos y a todas. Yo terminaría diciendo que Euskadi es un gran país, que Euskadi es un país que merece mucho la pena, que tiene muchísimo futuro por delante y que si trabajamos como lo estamos haciendo ahora, estoy convencido que muchos de los problemas que tenemos en estos momentos se resolverán, que los retos que tenemos por delante, que son grandes, que son muy grandes, los afrontaremos desde la serenidad y desde el compromiso, pero sobre todo desde la estabilidad. Hoy todos y todas han podido comprobar que la normalidad y la relación entre los socios de gobierno
es buena, que incluso a pesar de las discrepancias sabemos resolver esos encontronazos o esas discrepancias también desde la serenidad y desde el diálogo y la buena relación y la honestidad y la transparencia que tenemos que tener entre los socios de gobierno, y que desde luego no solo queda coalición para rato, sino que sobre todo quedan muchísimas ganas por seguir trabajando por este país desde nuestro compromiso y desde luego desde la ilusión por tener una Euskadi mucho más moderna, mucho más plural y mucho más diversa. Eskerrik asko. Gracias.